¿Quién eres realmente cuando no hay ojos observándote? ¿Cuántas veces has enterrado partes de ti para adaptarte a un molde que no te pertenece? Y si esa identidad que defiendes con tanto empeño no fuera más que un guión memorizado, un disfraz cuidadosamente tejido para ser aceptado, para resistir, para no quebrarte. Los sabios antiguos decían, conócete a ti mismo, pero ¿y si ese tú no es un destino al que llegar, sino un abismo que tragaría todo lo que crees ser? Carl Jung advirtió que el verdadero reto del ser humano no es el dolor, sino el temor de mirarse de frente, porque conocerse no es una experiencia bonita ni segura, es un acto de demolición interna, de arrancar las máscaras que llevas cosidas a la piel, de observar las sombras que has evitado toda tu vida. Todos mentimos sobre quiénes somos, a veces con sonrisas forzadas, otras con silencios calculados o con decisiones que nadie cuestiona. Mentimos al mundo, pero la mentira más peligrosa es la que nos contamos a nosotros mismos. En ese teatro mental nacen los arquetipos, entidades primordiales que habitan tu inconsciente como actores invisibles. No piden permiso, no avisan, viven ahí, moldeando deseos, torciendo relaciones, dictando elección. Se cuelan en tus sueños, en tus impulsos y en cada patrón que repites sin explicación. Jung no los veía como simples ideas, los llamaba imágenes vivas, sombras antiguas que aparecen para retarte, guiarte o desintegrarte. Y solo si tienes el valor, transformarte. Este es un umbral. Aquí no se trata de estudiarlos, sino de sentir su filo. Cada arquetipo es un espejo roto que refleja un pedazo de ti que escondes incluso de ti mismo. No esperes frases amables ni consejos fáciles. Cada palabra será bisturí, cada concepto una herida expuesta. La verdadera individuación comienza desgarrando la imagen que tienes de ti, hasta que solo queda lo esencial. Respira, prepárate para el colapso porque es en la caída de la persona donde empieza la reconstrucción del ser. Ahora que has llegado aquí, responde. ¿Estás listo para dejar de actuar? Porque desde niños, nos condicionaron a sonreír antes de sentir, a obedecer antes de comprender, a complacer antes de simplemente existir. Y al principio, ni siquiera te das cuenta. Ese olvido es el que nos condena a vivir en un papel fijo, interpretando un personaje que nunca se actualiza, que se queda atrapado en la versión más aceptable y menos auténtica de nosotros mismos. La persona debería ser como una armadura ligera, útil para el contacto con el mundo, pero fácil de quitar cuando necesitamos respirar. El peligro está en soldarla a la piel, en confundir el disfraz con la carne. Cuando eso ocurre, no solo perdemos contacto con nuestra esencia, sino que también nos alejamos de la vida en su forma más intensa. Porque lo reprimido no muere, y cuando la rabia, la tristeza o el deseo vuelven desde la sombra, no lo hacen para pedir permiso, lo hacen para reclamar el espacio que les robamos. Ahí es cuando estallan las crisis sin sentido aparente, los cambios radicales, las huidas repentinas. No son caprichos, son la forma en que la psique nos recuerda que hemos vivido demasiado tiempo fingiendo. Por eso Jung no nos pidió que destruyéramos las máscaras, sino que aprendiéramos a mirarla a los ojos, a reconocerla como lo que es, una herramienta, no una identidad. Cuando entendemos esto podemos usarla sin quedar presos en ella. Podemos entrar y salir de nuestro papel social sin perdernos a nosotros mismos. La verdadera libertad no está en quitarse la máscara para siempre, sino en recordar que debajo de ella, todavía estamos nosotros. Ese rincón oculto de tu ser no es un accidente ni una anomalía, es tu sombra. La sombra no pregunta si puede entrar, vive contigo desde siempre, esperando momentos de debilidad para manifestarse. A veces lo hace con rabia descontrolada, otras con una tristeza que no puedes explicar, y otras de forma más sutil, en pequeñas mentiras, juicios severos o deseos que consideras inaceptables. Carl Jung decía que ignorar la sombra no la destruye, solo la vuelve más peligrosa. Mientras no la reconozcas, ella encontrará la manera de dirigir tu vida desde las sombras, decidiendo por ti sin que lo notes. Y el problema no es que exista, sino que la niegues, porque lo que niegas te controla, lo que aceptas, puedes transformarlo. Mirar a la sombra es un acto brutal de honestidad. Es admitir que no eres solo luz, que dentro de ti también hay impulsos oscuros, egoístas, destructivos, pero esa aceptación no es rendición, es el primer paso para que deje de gobernarte en secreto. Integrar la sombra es como aprender a convivir con un animal salvaje. No lo domesticas por completo, pero aprendes a respetarlo y a guiar su fuerza.
Y cuando lo logras, descubres que en esa oscuridad también hay poder, creatividad y una autenticidad que no se doblega ante nada ni nadie. La verdadera maestría no es eliminar la sombra, sino caminar junto a ella sin que tome el control del timón. Es entender que esa parte oscura también guarda tu fuerza más indomable, tu creatividad más cruda y tu autenticidad más feroz. Quien se atreve a integrarla deja de vivir como una víctima de sus reacciones y empieza a actuar desde una presencia inquebrantable. No es un viaje para todos. Requiere soportar miradas incómodas, enfrentar juicios y sobre todo, resistir la tentación de volver a la comodidad de las máscaras. Pero el premio es inmenso. Una vida en la que no dependes de la aprobación ajena, en la que tu valor no fluctúa con las opiniones y en la que ya no tienes miedo de ti mismo. La sombra seguirá ahí, susurrando, probándote, recordándote que la perfección no es real. Y tú, en vez de huir, la mirarás a los ojos y sonreirás. Porque habrás entendido que dentro de esa oscuridad, no solo habita lo que temes, sino también lo que te hace verdaderamente libre. Y en ese trance, dejas de ver a la persona real para mirar únicamente el espejo que te devuelve tu propio vacío. No amas al otro por quien es, sino por lo que crees que puede darte, por la promesa inconsciente de completar. Y cuando esa ilusión se rompe porque siempre lo hace, el golpe no es solo por la pérdida del otro, sino por el enfrentamiento brutal con lo que aún no has integrado de ti mismo. Jung advertía que la proyección de la anima y el animus es una de las pruebas más difíciles del desarrollo personal, porque implica retirar del otro lo que siempre fue tuyo, tu sensibilidad, tu fuerza, tu ternura, tu determinación. El verdadero trabajo no es buscar a alguien que encarne lo que te falta, sino encarnarlo tú. Cuando logras integrar esas fuerzas, el amor deja de ser una búsqueda desesperada y se convierte en un encuentro consciente. Ya no necesitas que el otro te salve, porque tú ya has descendido a tu propio inframundo y has regresado con las piezas que faltaban. Y desde ahí, puedes amar de verdad, sin ilusión, sin dependencia, pero con una intensidad que solo nace de quien ya se encontró a sí mismo. Ella se convierte en musa, en madre ideal, en diosa, pero tarde o temprano la realidad se impone y la ilusión se desmorona. Entonces quedas frente a un espejo hecho añicos, rodeado de fragmentos de lo que alguna vez juraste que era amor. Jung advertía que la proyección genera más confusión que entendimiento, porque el otro nunca fue el verdadero conflicto. Lo que duele es ver cómo se derrumba la imagen inconsciente que habías colocado sobre él. Y aquí reside la verdad más dura. Nunca amaste realmente a esa persona, sino a la parte de ti que creíste descubrir en ella. La anima y el animus pueden ser guías internos, pero también trampas peligrosas, si no se gobiernan en la sombra. La anima negativa puede arrastrar al hombre a fantasías imposibles, haciéndolo dependiente, cambiante o emocionalmente frágil. El animus negativo puede volver a la mujer severa, hipercrítica y perfeccionista, capaz de juzgarlo todo incluso a sí mismo con una dureza implacable. Pero al integrarlos, el hombre aprende a sentir sin temor, a crear con profundidad y a seguir su intuición como un faro verdadero. La mujer aprende a expresarse con firmeza, a confiar en su razón, y a actuar con autenticidad. En ese punto el amor deja de ser un campo de proyecciones, y se transforma en un encuentro genuino entre personas completas, no en un intento de unir mitades rotas. Sin embargo, este proceso duele, porque obliga a aceptar que mucho de lo que llamaste amor fue una huida de ti mismo, de tu propio vacío. Relaciones que empiezan con euforia y acaban en rencor, intentos de moldear al otro para que encaje en tu fantasía. Esperas de ser salvado, culpas al otro por no sostener lo que ni tú mismo sabes manejar. El animus y la anima juegan a llevarte al límite del éxtasis para luego empujarte al abismo. Pero ese vacío no es un castigo, es una llamada. Un llamado a mirar hacia adentro y preguntarte qué estás intentando encontrar fuera que en realidad te falta dentro. Responder a esa pregunta lo cambia todo. Dejas de señalar culpables y comienzas a escuchar el mensaje profundo de tu alma. Jung veía esta integración como una pieza clave de la individuación. No se trata de borrar lo masculino o lo femenino en nosotros, sino de permitir que dialogue, la lógica abrace a la intuición, que la acción camine junto a la contemplación, que el hacer y el sentir dejen de luchar por el control y comiencen a construir en conjunto. Pero eso solo es posible después de la caída, después de la decepción, después de atravesar el dolor. Porque solo entonces, sin velos ni ilusiones, puede surgir algo verdaderamente auténtico. Enfrentar la verdad sobre quién eres,
y lo que proyectas no es un final, es el verdadero inicio. Cuando integras tus sombras, tus energías internas y derribas las máscaras, descubres que no estabas buscando a otra persona, estabas buscándote a ti mismo, y en ese reencuentro, el amor deja de ser una dependencia y se convierte en libertad, porque quien se conoce y se habita, ya no teme perder, solo sabe ganar.